Gracias Lucho por el pase y bienvenidos todos a Diálogo Abierto. Soy Maite Vizcarra, como siempre vamos a ir más allá de la coyuntura. Hoy tenemos un programa interesante, vamos a analizar este séptimo retiro del sistema de pensiones que se está discutiendo en el Congreso y para eso hemos invitado al exministro de Economía, Luis Miguel Castilla. También vamos a hablar de una situación particular que se está dando en el Ministerio Público. Hay una denuncia de una fiscal suprema titular que queremos escuchar para entender justamente hasta dónde está yendo un sistema de competencias particular. Y finalmente vamos a cerrar con el sistema educativo. Hay una medida interesante, una encuesta que está orientada a ver de qué manera o qué es lo que los alumnos, al menos en la región de Lima, necesitan y requieren. Tu voz se escucha, así que vamos a ver eso también al cerrar el programa. Y así empezamos el programa, vamos a ver lo más importante del ambiente hoy. Adelante. No estamos a favor de esa medida. Ya han habido más de 6 retiros, un séptimo retiro genera enormes contingencias fiscales, no resuelve el problema. Que cuando llegue el niño nos encuentre efectivamente con los cauces libres para que pueda correr el agua y no podamos tener tantos damnificados como lo que hemos tenido en situaciones similares anteriores. Por ello es que estamos destinando más de 4.000 millones de soles. Y que este monto, que no es pequeño, pues surta efecto con el trabajo eficiente que todos los niveles de gobierno tengamos. Tenemos la ventaja de que al ser 4 días el total del corte, el viernes es un solo día que se afecta, porque sábado y domingo los chicos no van a la escuela y el día lunes es feriado público, como ustedes saben. En coordinación con el Ministerio de Vivienda, toda la población tiene un link, ¿no?, donde puede entrar, colocar su número de suministro y ahí podrá saber qué tanto va a durar el corte. Esto también se le ha pedido a todos los directores de las escuelas de Lima, a través de la dirección regional y a través del ministerio, para que puedan asegurarse cuánto tiempo va a durar el corte. Y vamos a empezar con el primer tema. ¿Qué va a pasar con el sistema de pensiones ahora que se anuncia este séptimo retiro? Suena bien. Ayer estábamos con otro economista, el señor Indacochá, que nos decía que era una medida populista, que en verdad no iba a ayudar a muchos peruanos y que más bien iba a afectar el sistema nacional. Así que vamos a hablar justamente con el exministro Castilla. Buenas noches, gracias por estar con nosotros, exministro. Buenas noches, Maite, gracias por la entrevista. ¿Qué podemos decir al respecto? ¿Esto en verdad ayudará a peruanos, digamos, una proporción pequeña, y al revés, se va a afectar más bien el sistema privado de pensiones, que ya está también últimamente bastante criticado? Es tal cual lo mencionas, recogiendo incluso la declaración del ministro de Economía. Ya se han dado retiros en un momento de una coyuntura muy difícil en el país. Han salido 90.000 millones de soles del fondo total, una merma del 50% del fondo. Y este nuevo retiro responde puramente a móviles populistas. A quien podría beneficiar es aquellos que tienen mayor saldo en sus cuentas, porque recordemos que ya más de 2 millones de peruanos tienen saldo cero, no tienen ninguna pensión a futuro. Y lo que este retiro haría es favorecer a los que más tienen y perjudicaría a la economía en varios sentidos. Uno es que dejaría a 1,3 millones de afiliados con saldo cero, o sea, sin pensión futura. Lo que haría mucho más caro el financiamiento del gobierno, que se financia a través de bonos, cuyo precio subiría. Lo que haría es reduciría el tamaño del mercado de capitales, y acordémonos que el mercado de capitales es una fuente importante de financiamiento para la inversión de largo plazo en soles. Esto se vería afectado. Entonces, y esto iría en contra del espíritu de tener una reforma integral, que de hecho entiendo que incluso el día de mañana se va finalmente a discutir el proyecto del Ejecutivo en el Consejo de Ministros. Y ya creo que hace tiempo, ya hace rato, ha debido discutirse esta reforma tan importante en el Congreso, una reforma integral que mejore la cobertura y que abarque ciertos aspectos que requieren mejora, ciertamente. Exactamente. Y el ministro de Economía decía hoy día que esta medida eventualmente va a tener efectos fiscales importantes. ¿A qué se refería exactamente con eso? El séptimo retiro, me imagino que él se refiere al incremento en el costo del financiamiento. Acordémonos
Para dar una idea, hace 10 años, cuando yo era ministro de Economía, por ejemplo, lo que significaba el servicio de la deuda, pagar los intereses y amortizaciones, más o menos tomaba el 5% del total del presupuesto. Hoy en día, porque ha aumentado la deuda y porque las tasas de interés pueden subir para el Estado, representa más o menos en torno al 15% del presupuesto. Entonces, este mayor costo del financiamiento lo que hace es que desplaza presupuesto de la inversión productiva para el cierre de brechas sociales a pagar mayores intereses. Y estos mayores intereses serían causados por este retiro, si es que se aprueba, tendría una afectación entre 25.000 a 30.000 millones de soles adicionales. Y de hecho, esta semana, Maite, o la semana pasada, hubo una visita del secretario general de la OCDE y presentó un informe muy importante respecto a los desafíos que enfrenta el país. Y en la presentación que el MEF ha hecho al Congreso el día de hoy, señala y cita textualmente que esto perjudicaría y sería muy grave al Perú, porque lo que haría es dejaría mucho más peruanos pobres cuando lleguen a la edad de jubilación, y que esto va en contravía de las recomendaciones de la OCDE, que es tener un sistema de seguridad social y de protección social mucho más robusto. Y obviamente los retiros lo que hacen es atender agendas cortoplacistas de congresistas irresponsables, francamente, y más bien no encarar el problema de fondo de tener, digamos, muy pocos jubilados que tengan una pensión digna, y ese es el problema central. Había algún parlamentario que por ahí comentaba que este retiro iba a permitir mejorar el consumo interno, decía que le iba a ayudar a las economías que estaban golpeadas. Esto no es cierto. No, es falso. Es una proporción muy pequeña y el monto en verdad no va a ser tan relevante al final del día. Así es. Esto afecta principalmente al segmento más rico, a los quintiles más ricos de la distribución de ingresos, porque la gente que tenía menos recursos ya no tiene con qué sacar. Entonces, sacar 4 UITs beneficia a una clase media pudiente o gente de ingresos altos. No beneficia a la masa, pero sí es muy populista y muy rentable utilizar la excusa del niño y la situación económica delicada para hacer populismo y conseguir réditos políticos. Y esto, francamente, no favorece a la mayoría de peruanos que sí necesitan tener una pensión a futuro. Entonces, esto va en contravía de las recomendaciones internacionales y la política de gobierno de que asegurar un sistema de protección social que abarque a todos los peruanos. Claro, igual es importante mencionar que el sistema requiere algunas mejoras, ajustes. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen que nos muestra que hay reclamos de los usuarios, ¿no?, ante el sistema privado de pensiones. No sé si es un número alto, pero son 167.000 reclamos de los afiliados, ha habido sanciones. Entonces, eventualmente no hay mucha transparencia también en la información que las AFPs dan a los usuarios. Ese tipo de cosas, por ejemplo, deben caer dentro de una reforma. Bueno, yo creo que si es que hay un segmento que es de los más regulados en el mercado financiero, son las AFPs, a diferencia de otras entidades financieras. Y obviamente estamos hablando de millones de afiliados y el monto que mencionas no me parece que sea significativo, pero evidentemente que hay espacios de mejora. Yo diría que lo principal, Maite, es aumentar la cobertura. Tenemos 1 de cada 4 peruanos que pueden aspirar a una pensión futura, 1. Y por consiguiente hay una dependencia en el soporte de la familia, o llegar pues a la indigencia cuando se llegue a la pobreza, o que todos los contribuyentes tengamos que sufragar ese costo cuando esos peruanos que no tienen hoy día un ahorro previsional lleguen pues a la edad de jubilación. Entonces, este es un tema central en el mundo porque nuestra población se está envejeciendo. Así es. En los próximos 30, 40 años vamos a tener el doble de adultos mayores en el país. Y esto va a significar una presión muy grande en el fisco. Entonces, creo que si bien hay mejoras, yo creo que lo principal es aumentar la cobertura. Esto pasa por políticas que creo que son interesantes, de tener una pensión mínima, de tener un ordenamiento entre los pilares que hace falta, entre los no contributivos como pensión 65, tener un pilar semicontributivo donde el Estado financie parte de lo que faltaría para que se contribuya a un sistema, sea público o privado, y después el sistema contributivo que sale pues, del ahorro individual.
Exacto. Hay obviamente un cuarto pilar que es el ahorro voluntario, pero lo que tenemos que hacer es tratar de construir sobre lo andado y no deshacer un sistema que de hecho puede ser perfectible, pero que es mucho mejor que los sistemas de reparto, que son ese sistema público que está desfinanciado y que no asegura pues una pensión al jubilado cuando llegue a los 65 años. Claro. Ahora, aprovechando que estamos con usted, ya ha sido exministro, otro tema que también es importante es el gasto público. Ya se está acabando el año, lamentablemente no vamos a mejorar, se han hecho ajustes otra vez al crecimiento, hay una disputa entre lo que dice el Banco Central de Reserva y el Banco Mundial, es 0.8, 0.9, en verdad, el próximo año probablemente va a ser difícil. ¿Cómo está analizando usted el gasto público que se está desarrollando en lo que queda del año, ¿no? Aquí tenemos un gasto, un cuadro, y obviamente estamos viendo, en verdad, está bastante rezagado. Sí, a ver, creo que cuando hay problemas en la economía, hay el rol para la política fiscal, el gasto público, la inversión pública de compensar la caída en el gasto privado. Y lo que estamos viendo, lamentablemente, es que al primer semestre, según las cifras del Banco Central, el gasto público en el consumo público se contrae 1% y la inversión pública solamente aumenta 1% en los primeros 6 meses del año. Y uno se pregunta, bueno, todo este plan compunche, ¿qué está pasando? Porque efectivamente se ha aprobado montos importantes de presupuesto para justamente compensar la caída en el gasto privado. Y lo que tenemos es un conjunto de factores. Uno es que mucho de este gasto se le transfiere a los gobiernos regionales y municipales que están en su primer año de gestión. Ya. Uno podrá decir, bueno, ya pasaron 9 meses, ya han comenzado a tener la curva de aprendizaje, pero ahí nos topamos con un problema estructural que son que se adolecen de expedientes técnicos buenos. Entonces son proyectos que cuando se licitan entran en problemas, o bien sea porque están mal diseñados, o bien sea porque después no cumplen las condiciones mínimas. Por ejemplo, una carretera, si no tiene el previo saneado, se paraliza y eso ocasiona pues un arbitraje entre el Estado y el contratista. Hay problemas también de la calidad del personal que se despliega en estos niveles de gobierno. Un estudio de Servir hace unos años mostró, Maite, que solamente el 10% de los encargados de la inversión pública a nivel nacional, en los 3 niveles de gobierno, solo el 10% pasa el mínimo test de aptitudes, el 90% queda jalado. Lo que el gobierno ha hecho es ha tratado de acompañar con gerentes públicos, pero si nos ponemos a pensar que tenemos pues a 1.900 distritos, centros poblados, más de 2.000 o 2.500 centros de costo o unidades ejecutoras, es muy difícil lidiar con este problema. Entonces tenemos que no se cumple la mínima expectativa de un año que es clave, que hay que compensar el año del niño, hay que compensar todo lo que ha ocurrido en la economía y eso que todavía lo peor del niño no ha ocurrido. Entonces sí estamos ante una situación compleja que amerita que el gobierno plantee algún tipo de alternativa adicional al gasto público, que puede ser pues, dinamizar la inversión privada, por ejemplo, sacar trabas a la inversión y muchos otros sectores que están esperando ahí que puedan tener las condiciones para salir y materializar inversiones que pueden ciertamente jalar a una economía que está lamentablemente apagada y que necesita pues, un impulso real. Sí, y hay personas que son muy optimistas y hablan del Perú y sus ingentes recursos, pero como usted indica, a pesar de los ingentes recursos, si no tenemos una buena calidad de administración pública, somos un país pobre, o sea, honestamente. O sea, ya 7 de cada 10 peruanos son pobres o vulnerables, de acuerdo también a un estudio del Banco Mundial. El próximo año este número puede seguir aumentando. Lamentablemente sí, porque lo que vemos es que lo que explicó este año el incremento en la pobreza y en este nivel de vulnerabilidad fue la alta inflación que va a ceder ligeramente, pero lo que va a caer estrepitosamente va a ser el crecimiento. Acordémonos, el año pasado la economía creció casi 3% y la pobreza se incrementó. Este año prácticamente no vamos a crecer y con una inflación entre 4 y 5% y en ciertas jurisdicciones muy por encima de ese nivel, probablemente veamos 650.000 peruanos sumándose a las filas de la pobreza monetaria. Esto es de vuelta 10 millones de peruanos, 30%, a los que se suma todo este nivel de vulnerabilidad que afecta a muchos peruanos que no tienen pues, acceso a agua potable las 24 horas al día, ni escuelas, ni postas médicas. Entonces, es un problema muy serio
y esto obviamente es el caldo de cultivo del descontento. Entonces ahí lo que se requiere es mejorar la gestión pública, eso es urgente y tenemos un menudo desafío hacia futuro. Esto no se resuelve con normas, sino acompañando y también invocando al sector privado para que se comprometa a acompañar estos esfuerzos para atender las necesidades básicas de la población. Claro, y hay que ser muy cuidadoso también con el gasto, justamente, ¿no? Ahora, en estos escenarios suele pasar que se dan muchas subvenciones, hay muchas ayudas, que son colchones, pero en verdad eso hay que manejarlo bien, ¿no? Así son paliativos. Así es. Que eran justificables en el momento más complicado de la pandemia, pero finalmente estos recursos ya no son tan cuantiosos porque los ingresos tributarios han caído por el menor crecimiento y tenemos un déficit fiscal que tenemos que controlar. Entonces creo que hay menos disponibilidad para seguir dando plata, hay que focalizarla bien en las cocinas populares, en los comedores populares para atender a la gente que efectivamente necesita la ayuda estatal y más bien lo que habría que hacer es propiciar la actividad privada. Tenemos una inversión privada que se ha contraído 10%. La semana pasada yo estuve en el Perumín y hay un potencial enorme de la minería y la transición energética que puede efectivamente movilizar a la actividad económica en el país. Y vamos que los recursos son finitos y hay que ser conscientes de eso. Tenemos recursos, el presupuesto está aumentando de manera significativa, el proyecto que ha presentado el Ejecutivo al Congreso, pero hay que gastarlo con diligencia y en cosas de impacto. No tirar la plata y mucho menos alentar pues, un uso populista o poco transparente. La Contraloría, Maite, también ha identificado que hay más o menos 24.000 millones de soles que se pierden en corrupción o en conducta funcional, en sectores que son claves como la salud o las actividades de prevención. Entonces, es una tarea muy fuerte de fortalecimiento de la capacidad del Estado de traducir los recursos públicos en bienestar para la población. Así es, y obviamente tenemos que empezar a invertir, creo, más en la función pública, porque no sirve de nada las subvenciones o las ayudas si al final del camino esto termina en corrupción o, como bien ha indicado usted, un mal uso, ¿no? Una mala gestión, en verdad. Así es, y creo que la apuesta por el OCDE es justamente eso, es mejorar la gobernanza, es mejorar el servicio civil, es hacer una transformación digital del Estado y comenzar a encarar todos esos focos de corrupción que existen y que lamentablemente nos hacen retroceder como país en lugar de estar mirando el horizonte con optimismo. Bueno, muchas gracias al exministro Luis Miguel Castilla, también director de Vidensa. Y con esto nos vamos a ir. Antes vamos a ver una imagen histórica que está vinculada a nuestro tema. Eso es el Banco Central de Reserva. Justamente, históricamente, estuvo el primer local en el centro de Lima, 1922. Y obviamente, bueno, era otra Lima, más pequeña, la demografía era otra. Una imagen simpática para el recuerdo. Ya volvemos entonces después del corte. Bueno, y esto es otra cosa interesante, el primer billete en el Perú. Ahí está, la libra peruana. Muy bien, ahora sí, nos vamos al corte y volvemos con lo que está pasando en el Ministerio Público, en particular con una fiscal suprema titular. Así que no se vayan, esto es Diálogo Abierto. Bueno, estamos ahora con la fiscal suprema titular Delia Espinosa y el abogado Fernando Vélez Moro para conocer una situación particular que se ha dado al respecto. Y bueno, buenas noches, fiscal, la escuchamos, magistrada. Muy buenas noches, Maite, y gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el día lunes 3 hemos interpuesto una demanda de amparo, una acción de amparo contra la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, por una postergación injustificada de dar una respuesta y de reconocer un derecho que me asiste para poder reincorporarme a la Junta de Fiscales Supremos, toda vez que el año pasado yo fui designada al Jurado Nacional de Elecciones en base a documentos con contenido falso. En esa oportunidad yo accedí voluntariamente a someterme a una votación, fui designada, pero con el transcurso de los meses y durante los primeros meses de este año,
me di con la sorpresa de que la documentación que se había fundamentado esa designación de mi persona al Jurado Nacional de Elecciones era falso. Entonces, ello me motivó precisamente a recurrir a la justicia constitucional porque no encuentro una respuesta apropiada por parte de la Junta de Fiscales Supremos. Y esta situación, debemos entender, la ha perjudicado seguramente. O sea, usted tenía un récord profesional en el Ministerio Público y al ser trasladada a otro organismo probablemente se trunca ese proceso. Sí, cuando se da el concurso público desde el año 2021 y que culminó en el año 2022, el propósito precisamente de la Junta Nacional de Justicia era que se complete el número oficial regular de fiscales supremos titulares. Ya. Y en ese sentido, pues, el derecho que a mí me corresponde es de que se respete mi permanencia y estabilidad en el cargo. Yo cuando soy convocada a la Junta de Fiscales Supremos, donde se me dice de pronto, además de ser bienvenida, se me dice de que no hay una plaza para mí. Pero yo replico diciendo de que sí hay una plaza que está ocupando un fiscal adjunto supremo provisional. Ya. Y de inmediato se me responde de que tampoco hay presupuesto. Bueno, obviamente yo tengo que confiar en mis colegas, tengo que confiar en la fiscal de la Nación y lo tomé como cierto. Pero resultó, señorita Maite, que no era verdad. Entonces, con ello se ha afectado no solamente mi derecho a permanecer en la carrera en la cual yo me he formado y tengo muchísimos años y experiencia, sino también se ha afectado los intereses de la institución, del Ministerio Público y su autonomía, porque con una designación forzada y con argumentos falsos, por supuesto que la institucionalidad se pone en riesgo. Exactamente. Así es. Doctor Vélez Moro, ¿y esto también implica que estamos golpeando de alguna manera la meritocracia? Buenas noches, Maite. Efectivamente, lo que ocurre aquí es que el Ministerio Público, como es ya de conocimiento, ¿no?, de la ciudadanía, al igual que el Poder Judicial, tienen una alta tasa de provisionalidad. Ya. La provisionalidad es un problema porque puede afectar la autonomía e independencia de los magistrados, porque ocupar un cargo que va a depender no necesariamente del mérito propio, sino de la decisión de un superior jerárquico que lo coloca en determinada posición, en determinado despacho. La Junta Nacional de Justicia ha manifestado en reiteradas oportunidades, y una muestra es lo que acaba de ocurrir esta semana, de que es necesario acabar con la provisionalidad para nombrar magistrados titulares, tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público. Y lo que vemos en el caso de la doctora Delia Espinosa es que la Junta de Fiscales Supremos, el máximo órgano deliberativo del Ministerio Público, está prefiriendo mantener la provisionalidad al interior de las Fiscalías Supremas en lugar de colocar allí a una fiscal suprema titular, designada como tal por la Junta Nacional de Justicia. Porque lo que ha ocurrido es que hacia el 3 de noviembre del año pasado, cuando la doctora Delia Espinosa es convocada a la Junta de Fiscales Supremos para, entre comillas, únicamente darle la bienvenida, porque nunca le convocan con una agenda oficial, nunca le transmiten los documentos o los temas que se van a tratar. Ella es sorprendida porque en esa sesión le dicen, bueno, como ya ha explicado la doctora, no hay presupuesto, no tenemos un lugar donde colocarte. Y la única posibilidad es que uno de los fiscales supremos vayan en representación del Ministerio Público, vayan al Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, se elige en una votación de 3 contra 1 y los 3 fiscales supremos allí presentes deciden que sea la doctora Espinosa, quien había juramentado el día antes en la Junta Nacional de Justicia como nueva fiscal suprema titular, que iba evidentemente a disminuir la provisionalidad en el Ministerio Público. Los colegas de la Junta de Fiscales Supremos deciden que ella no integre el Ministerio Público y que pase a integrar el Jurado Nacional de Elecciones, bajo argumentos endebles y también, como ha señalado, bajo documentación que no es verdadera, que es falsa, porque hay documentos internos del Ministerio Público que señalan que no existe una plaza vacante presupuestada, que es el argumento que esbozan ellos, cuando después se ha descubierto, contrastando los documentos de gestión interna, que efectivamente son 4 plazas de fiscales supremos y una plaza de fiscal de la Nación, y en ese momento sí había una plaza vacante, que era precisamente la Fiscalía especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos, que sí se encontraba vacante y que hasta el momento se encuentra con un fiscal adjunto supremo provisional.
Y en lugar de reintegrar a la doctora, prefieren mantener a fiscales supremos provisional, no solo en esa fiscalía, sino también en fiscalías supremas transitorias, que también vienen siendo ejercidas por fiscales supremos provisionales. Claro, doctor, para entender, porque además para que los que nos están viendo, ¿por qué se da la provisionalidad? ¿Por qué hay esta proclividad a tener fiscales provisionales? ¿Por qué no directamente titulares? Porque para tener una plaza ocupada como fiscal titular en cualquiera de los niveles tiene que hacerse mediante concurso público. Ok. Entonces, ¿Y entonces es más fácil tener un provisional que no entra en concurso? Porque evidentemente hay necesidad del servicio. Hay fiscalías que no tienen un fiscal titular. Entonces, mientras, número uno, mientras la Junta Nacional de Justicia lleva a cabo un concurso público que demora varios meses, en varios niveles además, pero el servicio de justicia tiene que ser aplicado, tiene que ser brindado. Entonces, por circunstancias de necesidad del servicio, un fiscal de un nivel inferior, y lo mismo ocurre a nivel del Poder Judicial, un juez, un magistrado de un nivel inferior, pasa a ocupar provisionalmente y momentáneamente una plaza en un nivel superior. Ya. En este caso, un fiscal superior titular pasa a formar parte de, o ejercer el cargo de fiscal supremo, pero con el título de provisional. Y es provisional porque esa plaza sigue vacante hasta que la Junta Nacional de Justicia haga un concurso y designe a uno titular. La ventaja entre uno y otro es que el derecho a la permanencia que le asiste a los titulares. Claro. Porque una vez que se le otorga el título al fiscal o al juez como titular de una plaza, evidentemente solamente puede ser sancionado a través de la comisión, puede ser destituido o apartado del cargo si es que ha cometido alguna falta grave. En cambio, un supremo provisional no, está sujeta a la decisión de la autoridad de esa entidad a que pueda ser movido o que pueda ser retornado a su plaza de origen. Qué interesante. En otras palabras, un fiscal provisional está sujeto a una mayor discrecionalidad de quien lo nombra, mientras que al otro lado lo que hay es un concurso meritocrático y que obviamente blinda más la impartición de la justicia. Por eso es que la lucha contra la provisionalidad es una prioridad de la Junta Nacional de Justicia, porque en el fondo esto va en favor de la autonomía del magistrado, en la autonomía del fiscal, en la autonomía del juez. Magistrada, y entonces ahora usted va a recurrir a través de una acción justamente para tratar de, obviamente, mostrar lo que nos está comentando. Sí, precisamente todo ya se ha expuesto en la demanda. Estamos, esperando el plazo legal, que son 30 días para la calificación y para que se admita la misma. Pero yo quería agregar algo a lo que dice acá el señor abogado. El tema de la provisionalidad depende mucho de la misma gestión de la propia institución, en este caso de las autoridades máximas del Ministerio Público. ¿Cómo así? Tienen que procurar gestionar los presupuestos necesarios para reducir esa provisionalidad, porque la Junta Nacional de Justicia solamente va a convocar a concurso cuando la institución le dice tenemos tantas plazas habilitadas. Esa es la manera. La Junta Nacional de Justicia por sí sola no puede convocar si es que ya sea el Ministerio Público o el Poder Judicial le informan que hay determinado número de plazas que están vacantes y que se debe llevar a concurso, es decir, a solicitud de la propia institución que desea reducir la provisionalidad. Es un tema de gestión. Importante. Obviamente, no sé si sea la situación, pero ¿es muy común que se den estas situaciones? ¿El que está usted enfrentando ahora, magistrada? En realidad, ¿hay precedentes? ¿Hay casos similares? Creo que es la primera vez, si no me equivoco, es la primera vez porque los colegas supremos titulares que anteriormente y durante toda la historia del Ministerio Público han sido designados al Jurado Nacional de Elecciones, ha sido solamente por la fuerza de los votos. Han sido, varios de ellos iban contra su propia voluntad, o sea, como la doctora Adelaida Bolívar, la misma doctora Gladys Echaíz en su momento, cuando dejó de ser fiscal de la Nación, la designaron al jurado y ella renunció a la institución porque no estuvo de acuerdo. Y debo decir adicionalmente que ello ahora me doy cuenta que ocurre o ha venido ocurriendo porque alguien no se preocupó o no se preocuparon mis colegas desde mucho antes de reglamentar este procedimiento. No hay un procedimiento para que las reglas sean claras y para que no se tenga que obligar a un titular que ha concursado y que está preparado para la función fiscal a tener que dejar esa función e irse a una tarea
para la cual simplemente pues no se ha presentado ni se ha preparado. ¿Y esta reglamentación a quién le correspondería a realizarla? ¿A la propia Fiscalía, al propio Ministerio? Así es, a la Junta de Fiscales Supremos, definitivamente. Eso es algo que yo recién me he percatado a raíz de mi ascenso, porque con la experiencia que estamos refiriendo, ahora advierto que es necesario reglamentar ello para evitar estas situaciones y sobre todo, señorita Maite, porque si hay plazas tanto permanentes como transitorias, y no es verdad porque se dijo en esa reunión también por uno de los fiscales, el doctor Villena, que un titular no podía ir a una Fiscalía Suprema transitoria. Eso no es verdad porque en el año 2014 y en el año 2016, respectivamente, la doctora Zoraida Ábalos, recién nombrada como titular, la enviaron a una transitoria. Y en el 2016 al doctor Tomás Gálvez, recién nombrado como Supremo titular, también lo asignaron a una Fiscalía Suprema transitoria. O sea, sí hay antecedentes. Tranquilamente a mi persona se le podía haber asignado a uno de esos despachos. ¿Y cuál es la expectativa, doctor, sobre el caso particular de la magistrada? ¿Esto puede generar un precedente para situaciones similares, además de obviamente el propio interés de la magistrada? ¿Qué impacto puede tener esta acción? Sí, como bien ha señalado la doctora, digamos, no hay jurisprudencia, no hay pronunciamientos de la justicia constitucional respecto a un caso similar, porque si bien es cierto, los fiscales supremos titulares, en el ejemplo que ha señalado la doctora, no han participado del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones y en algunas ocasiones el Pleno del Jurado de Elecciones ha quedado sin el representante del Ministerio Público, existe la ley 29939 que posibilita, que es la que ha venido siendo aplicada, que posibilita que los fiscales supremos provisionales completen el Jurado Nacional de Elecciones. Cuando hacia el mes de noviembre del año pasado la doctora es designada como representante del Jurado Nacional del Ministerio Público del Jurado Nacional de Elecciones, sí, el Ministerio Público ya venía siendo representado por una fiscal suprema provisional. Entonces, lo que ahora buscamos un pronunciamiento, sea del Poder Judicial o sea del Tribunal Constitucional en última instancia, digamos, en el país, es que determine que existe la necesidad de tener que completar y ocupar las plazas disponibles para fiscales supremos titulares antes de buscar completar las plazas de representante ante el Jurado Nacional de Elecciones. No es que se pretenda tampoco que el Jurado Nacional de Elecciones quede sin un miembro, porque la ley sí establece la posibilidad de que un fiscal supremo provisional pueda completar el Jurado Nacional de Elecciones. Si la doctora ha postulado, bueno, en el caso, en términos generales, una persona de carrera postula para una plaza de fiscal supremo titular, lo que le corresponde es el ejercicio de la función fiscal a ese nivel y no permitir, como lo han permitido los colegas de la Junta de Fiscales Supremos, que la recién nombrada como fiscal suprema titular salga del Ministerio Público, porque en este momento la doctora ejerce solamente funciones a nivel del Jurado Nacional de Elecciones y no a nivel del Ministerio Público, manteniendo la provisionalidad, existiendo vacantes a nivel del Ministerio Público que deben ser completados por fiscales titulares. Y uno podría entender, en economía se habla del segundo mejor, que este fue un segundo escenario que eventualmente le podría beneficiar, pero es al revés. A la magistrada no le beneficia estar en el Jurado Nacional de Elecciones. No es que no le beneficie, no se trata solamente de un interés particular de la doctora. Profesional, sino, claro. Claro, ella tiene una línea de carrera como magistrada del Ministerio Público. Obviamente sus expectativas de carrera son continuar en el Ministerio Público ejerciendo la función que ha venido ejerciendo en los últimos 20 años como funcionaria del Ministerio Público como fiscal. Y entonces ella postula para la plaza de fiscal suprema titular que gana en un concurso público, pero ella no se le permite ejercer esa función fiscal para la cual ha ganado el concurso y además por el cual ha sido nombrada por parte de la Junta Nacional de Justicia. En ese contexto que le he mencionado antes de lucha contra la provisionalidad que existe a nivel del Ministerio Público. Exacto, interesante. Entonces estamos ante un caso en el que va a haber una revisión del mecanismo a través del cual a usted la trasladan a una entidad sobre la cual usted no va a poder hacer una carrera, digamos, dentro de lo que viene a ser el propio Ministerio Público. Claro, lo que sucede, señorita Maite, es que, la función electoral, frente a las necesidades que tiene el Ministerio Público con sus fiscales titulares, viene a ser una excepcionalidad.
La interpretación debe ser así, porque ¿para qué entonces es un concurso? Es precisamente para completar esos vacíos de titularidad. Entonces, la excepcionalidad que viene a ser el sistema electoral, sí, por supuesto, en la medida que, por decir, estén completos todos los titulares con sus respectivos despachos y no haya efectivamente dónde ubicar de pronto, bueno, nunca se ha dado eso, dónde ubicar a un titular. Ahí sí podría generarse esa situación. Bueno, inevitable, pero no es el escenario, nunca se ha dado. Lo que siempre se ha dado es que se han puesto de acuerdo, han votado y han mandado, bueno, al menos antiguo generalmente, pero contra su voluntad. Y eso desdice o se contrapone a la propia necesidad de la institución de tener siempre permanentes a sus titulares. Importante, además les agradezco mucho haber conversado con nosotros. Gracias. A través de este caso particular poder entender la relevancia de la meritocracia en el Ministerio Público, imagínense, y obviamente también mantener la justicia para todos de manera neutral. Muchas gracias por el diálogo abierto. Gracias, y ahora Maite. vamos a ver una imagen histórica que tiene que ver justamente con la primera Junta de Fiscales que se creó durante la gestión de Gonzalo Ortiz de Ceballos, Rodel, en el año 1981. Ahí estamos viendo a estas personas, ahí está juramenta con el presidente Fernando Belaúnde Terry, y la Junta de Fiscales Supremos elige al fiscal de la Nación, como sabemos, entre sus miembros por un periodo de 3 años. Una imagen histórica. ¿Cómo habrán sido en ese momento? ¿Más formales, menos formales? Bueno, después del corte vamos a volver con el siguiente tema, y es la educación. Hay una encuesta que se va a hacer a nivel de la DREL, de la Dirección Regional de Lima Metropolitana, para saber qué opinan los jóvenes y obviamente los educandos sobre su sistema educativo. Así que no se vayan, que volvemos con eso. Bueno, si yo fuera director, implementaría el curso de inglés, ¿no? Porque deberíamos ya iniciar desde quinto o sexto para fortalecer nuestro conocimiento. Clases de oratoria, para que aprendan a expresarse, a hablar de cualquier forma. Quizás el curso de finanzas, saber cómo manejar tu economía. Siento que es muy importante eso. ¿Qué mejoraría en los estudiantes? En algunos, que tengan más motivación. Que ayuden a los niños que les cuesta un poco aprender, ¿no? Así como lo hace mi misma Marisol, desde la 1 hasta las 3, a una persona que quiera ayudar. Algo que podríamos apoyar aún más es el hecho de que haya áreas verdes en una institución educativa, porque esto surgió de las aulas, de un estudiante que alzó la mano y se escuchó su voz. No todos los jóvenes queremos lo mismo que, por así decirlo, querían los adultos en su juventud. ¿Qué actividad quieren hacer el mes que viene? ¿Qué les gustaría que incorporemos en el colegio? Creo que sería que aprendan a escuchar un poco más. Cada quien tiene sus ideas, sus puntos de vista diferentes, ¿no? Y no hay que ser nunca, pero nunca oídos sordos. No vamos a ser tan injustos de solamente preguntarle a algunos estudiantes, tenemos que preguntarles a los otros, preguntarles lo que viven en su día a día. Los maestros pueden obtener conocimiento de sus alumnos, ¿no? Al enseñar, para comprenderlos mejor y saber la cualidad de cada uno de ellos, ¿no? Porque cada alumno tiene una gran cualidad en sí. No te quedes sin contarnos cómo te sientes. La opinión de todos es importante. Participa en la encuesta, tu voz cuenta. Así es, Tu Voz Cuenta 2023. Vamos a hablar sobre esta encuesta que está siendo promovida por la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, y está con nosotros el profesor Luis Alberto Quintanilla, el director de la DREL. Buenas noches, profesor Quintanilla, gracias por estar con nosotros. Maite, muchísimas gracias por la invitación. Esta es una iniciativa que se va a repetir. Este es su segundo año, ¿no es cierto?, la encuesta. Exactamente. El año pasado hicimos la primera encuesta para saber por dónde iban las demandas de nuestros estudiantes, y encuestamos a casi 50.000 chicos de forma anónima, y también fue virtual. Nuestra meta era llegar a 10.000 chicos, pero la respuesta fue mucho mayor.
Y a partir de haber escuchado la voz de estos estudiantes, definimos 4 lineamientos de política educativa para Lima Metropolitana. Entonces, ellos piden, el año pasado pedían 5 cosas y creo que es recurrente. Lo primero que piden es ser escuchados. Y cuando los preguntamos ya en el focus group, ¿por quién quieren ser escuchados? Primero por sus padres. Entonces, la primera demanda de ellos es ser escuchados por sus padres y a su vez también por sus profesores y por sus directores. Segundo, a partir de esta primera demanda súper interesante, piden que implementemos de mejor forma la escuela de padres, para que ellos puedan dialogar, confiar más en sus padres, compartir sus sueños, sus proyectos, lo que fuera. Entonces, como verás, estas 2 primeras demandas no tienen que ver con conocimiento académico, tienen que ver con cuestiones más emocionales, con cuestiones más afectivas, que es fundamental para generar conocimiento. Y la tercera demanda de esta encuesta que realizamos fue aprendizajes para la vida. Lo explico rápidamente. ¿Qué significa aprendizajes para la vida? Para ellos nos dijeron, estamos 14 años en la escolaridad, 3 años de inicial, 6 años de primaria, más 5 años de secundaria, pero cuando terminamos la educación básica no tenemos los aprendizajes fundamentales para transitar a la educación superior. Como nuestros padres no tienen la economía para estudiar en la academia, entonces nos quedamos sin poder transitar a la educación superior. Por otro lado dicen, y son mucho más contundentes al señalar, también, después de 14 años, no tenemos herramientas para incorporarnos a la economía productiva del país. Y tercero, dicen también, después de 14 años no tenemos bien concientizada en nuestro accionar, en nuestro actuar, la cultura ciudadana. Entonces nos dicen, ¿quién está mal? ¿Ustedes, los grandes, o nosotros, los chicos, de quienes se quejan? Yo creo que ustedes están jalados largamente. Sí. Profesor Quintanilla, ¿y estas políticas que usted indica que han salido de los propios estudiantes, se mantienen en el tiempo o con esta segunda encuesta van a ser modificadas? Porque supongo que la encuesta número 2 de este año sacará nuevos inputs o Exacto, iniciativas. Sí. Queremos cada año ir mejorando, ir regulando si hay alguna cuestión que va en otra orientación, pero intuimos que no va a ser, pero sí nos va a permitir ajustar estos 4 lineamientos de política que no lo he dicho. Primero entonces a partir de estas demandas generamos el primer lineamiento, aprendizajes para la vida. 2, el segundo lineamiento, del colegio al mundo del emprendimiento, que es un modelo de generarle competencias para el mundo del trabajo. 3, bienestar de la comunidad educativa, porque eso es lo que demandan ellos. Y 4, gestión escolar autónoma, que el equipo directivo más sus docentes y los estudiantes puedan tener la libertad para soñar la escuela que quieren nuestros chicos y a partir de eso generar los instrumentos de gestión, los proyectos educativos. Y todo esto en conjunto es la estrategia Escuela de Confianza. Exacto. Y en un país donde la confianza interpersonal es tan baja, ¿no? Es como un reto bien importante. Lo has señalado, creo, con mucha claridad. Cada vez la confianza interpersonal en el país va en deterioro. La confianza también hacia las instituciones educativas cada vez va para abajo. Entonces necesitamos volver a trabajar en este valor tan importante para recuperar la confianza que sí los peruanos, que trabajamos juntos. Lo que está pasando en Lima es, a partir de esta escuela de la confianza, tengo que señalar también, los empresarios del país se acercaron a nosotros, también la academia, y junto con ellos, Estado, sector empresarial y academia, formamos la Coalición por la Transformación Educativa de Lima Metropolitana. Y Lima Metropolitana, recuérdenos, es básicamente cuántos distritos o jurisdicciones. Esta escuela de la confianza, ¿a cuánta población va a beneficiar o a afectar, digamos? En Lima Metropolitana, entre escuela pública y privada, tenemos más de 15.000 instituciones educativas y en ellas se atienden aproximadamente 2,5 millones de estudiantes. Tenemos más de 140.000 maestros
También un aproximado de 30.000 administrativos que trabajan. Y la ¿no? encuesta se hace básicamente a estos 2 millones de estudiantes. En este caso estamos enfocándonos a estudiantes de educación primaria y secundaria. Ok. O sea, cerca de ese 2 millones o menos sí, más. 1.600.000 o 1.700.000. Es un número muy relevante, Sí, realmente. es el universo y nuestra meta el año pasado fue un aproximado de 50.000. Este año queremos llegar a 70.000, es nuestra meta. ¿No? Y esta práctica que es tan interesante se hace en Lima Metropolitana, pero eventualmente otras direcciones podrían replicarla. ¿Usted sugeriría que también otras direcciones, otras DREL, también la puedan aplicar? Claro que sí, ¿no? Dentro de la política, desde la Constitución Política, la Ley General de Educación, todos los instrumentos normativos del sector de educación ponen en el centro al estudiante. Y no necesariamente operacionalizamos eso, no escuchamos las demandas de ellos. Por eso es que, como ellos dicen, no hacemos clic con ellos, ellos no van enganchados, no van felices a su colegio. Porque claro, sus demandas van por un lado y lo que damos va por otro lado, ¿no? Y ustedes también tienen jurisdicción sobre la educación privada, ¿o cómo se maneja esto? ¿También en las escuelas privadas se hará la encuesta? Sí. Son tanto para chicos de escuela pública como privada, en ambos niveles, primaria y secundaria. Estupendo. Entonces, ¿cuál es la expectativa que usted tiene después de hacer esta segunda encuesta? ¿Se va a ajustar este plan? ¿Estará más orientado a mejorar la relación con los padres, con los maestros, entre pares? Porque lamentablemente, profesor Quintanilla, hemos visto este año que se ha incrementado la violencia entre los alumnos, el bullying, estas prácticas que son lamentables. También supongo que estarán vinculadas con la ausencia de confianza y hasta la instrumentalización del otro, ¿no? Exacto. Queremos recoger, el instrumento está más orientado para atender más sus necesidades socioemocionales, que es una demanda fundamental. Y segundo, trabajar con los padres de familia. Entonces el instrumento está orientado cómo vamos a acercarnos más potentemente a los estudiantes y con ellos construir la escuela que queremos. Con eso no quiero decir que vamos a estandarizar los colegios, no, que cada colegio es como un ser humano único y a partir de esos sueños, de esos proyectos de vida, entonces la escuela se organiza y ofrece eso que están demandando los chicos, bajo claro, el liderazgo de los directivos y el acompañamiento profesional de nuestros maestros. Pero eso va a ser insuficiente si es que los padres de familia no se involucran. No solo acá en el país, las mejores escuelas del país son aquellas donde los padres de familia están directamente participando en la educación de sus hijos y en el mundo también, los mejores sistemas educativos del mundo, donde los padres de familia están ahí apoyando en la educación porque ellos son, la familia es el primer centro de formación de educación, nosotros complementamos. Estas dos encuestas, profesor Quintanilla, son, digamos, ¿tienen precedentes? ¿Se han realizado antes o son completamente nuevas? Hasta donde tenemos conocimiento creo que son por primera vez, ¿no? Para definir lineamientos en función de esas demandas de los estudiantes. Lo que queremos además, a partir de esto, lo que está detrás de eso hay, diríamos, como base teórica en términos ya académicos, ¿no? Por ejemplo, lo que queremos contribuir es a construir, a mejorar nuestra frágil democracia desde el aula para arriba, del aula a la institución educativa y de la institución educativa a la sociedad en su conjunto. Entonces, el gran desafío que tenemos como país es cómo desde el aula de clase generamos esos espacios, por ejemplo, donde los chicos puedan interactuar en la diferencia con respeto, con tolerancia. Y además cuidando, protegiendo los materiales que son no solo de ellos, sino de todos los peruanos. Y ahí se juega, creo, la democracia. Debo intuir entonces que las preguntas de esta segunda encuesta estarán vinculadas con estos temas, digamos, de cuestiones cívicas o convivencia. ¿Sobre qué va a tratar esta segunda encuesta? Primero, por ejemplo, ¿no? ¿Qué los hace felices cuando ellos van al colegio, ¿no? ¿Cómo quisieran, por ejemplo, que los profesores interactuaran con ellos?
Más conocimiento, es más conversación, más diálogo, más cariño, más afecto, que creo que por ahí vamos a partir de la experiencia del año pasado, que era lo que encontramos. Lo segundo es también qué competencias necesitarían ellos para ser ciudadanos globales. Globales. Ajá, ciudadanos del mundo, porque como hemos escuchado o hemos visto en el inglés? video, los chicos dicen inglés, entonces Claro. el inglés es una herramienta fundamental, un pasaporte para ser ciudadano global del siglo XXI. Y otra segunda competencia fundamental es el manejo de las competencias digitales. Si logramos eso, al terminar la educación básica con los estudiantes limeños, habremos dado un gran paso en la transformación educativa de Lima y del país, ¿no? Qué importante. Ahora, las direcciones regionales, las DREL, entre ellas, vamos a decirlo, ¿pueden compartir buenas prácticas? ¿Hay algún espacio en donde las DREL se alimentan a sí mismas? Claro que sí. Ahora mismo estamos en un proceso de un concurso nacional de buenas prácticas de gestión educativa en las direcciones regionales de educación y en las UGELES. Entonces, el Ministerio de Educación promueve estas buenas prácticas para que las mejores puedan ser socializadas al conjunto del sistema, las mejores. Y claro que sí. Ya tenemos un convenio, por ejemplo, de cooperación interinstitucional con el gobierno regional del Cusco para compartir nuestra experiencia y también nosotros aprender de las buenas cosas que están desarrollando, ¿no? Muy bien, fantástico. En verdad es una muy buena noticia lo que nos está comentando profesor Quintanilla, y la mejor de las suertes en la aplicación de la encuesta. Ya nos contará después de los resultados cómo se hicieron o se convirtieron en políticas Exacto. públicas. Tenemos todo este mes para encuestar a nuestros estudiantes. Yo invocaría a los padres de familia, a los maestros y la sociedad en su conjunto que nos ayuden a comunicar todo esto para que la mayor cantidad de nuestros hijos pueda participar de la encuesta, que va a ser un insumo invalorable para mejorar los lineamientos de política. Así es. Muchas gracias, profesor Quintanilla. Gracias. Y nosotros vamos a ver, como siempre, algo interesante, una figura histórica. Esto es el antiguo edificio de la Gran Unidad Escolar Teresa González de Fanning, que fue fundado en el año 1952, el 10 de diciembre. Lo interesante de este edificio, de esta casa, es que perteneció antes a la Escuela Japonesa de Lima, vinculada a Lima Nico, fundado también en ese año, ¿no? Y fue una institución que básicamente estaba vinculada a la colectividad japonesa y después fue donada. Importante, las grandes unidades escolares que se convirtieron en formas de homogeneizar a la ciudadanía. Ya volvemos después del corte. Bueno, esto fue todo por hoy. Gracias por haber estado con nosotros y nos vemos mañana. Hasta entonces.